promedio. Vamos a hablar con Julia Estrada de un dato que habla de lo que verdaderamente tendría que preocupar a Macri al volver a la Argentina. No tanto que Theresa May le dio la espalda y que Macron dijo ¿quién? No, decirle que no puedo, que no tengo lugar en la agenda. Pero ¿cómo? Mirá que está con el Mercosur. Y no puedo, no le dieron las ganas. Y entonces se vinieron porque lo que quieren ellos es fotografías para decir el mundo nos saluda, el mundo nos felicita. Cuando se encuentran entre los presidentes, dicen que están todos maravillados entre ellos. Y esto es habitual. Y entonces después aquí lo venden como que efectivamente estamos viviendo una situación de maravilla. Escuchen a Julia Estrada a continuación. Víctor Hugo, bueno, salieron datos de la UCA, la Universidad Católica Argentina, que nos tiene acostumbrados este último año y medio a brindar panoramas sobre pobreza, pero sobre pobreza por ingresos, lo que tiene que ver con la imposibilidad de muchos hogares argentinos para adquirir la canasta básica total o, si son indigentes, adquirir la canasta básica alimentaria. ¿Qué es lo que traen hoy? Bueno, un dato que tiene que ver con la pobreza de los adolescentes, niños, niñas, adolescentes menores de 17 años en el conjunto de la Argentina, pero es la pobreza estructural. ¿Por qué? Porque tienen que ver con 5 variables, 3 de ellas las más importantes que tienen que ver con la salud, con la alimentación, con el saneamiento. Déjame decir que la salud, cuando no se cumple una de las variables de pobreza estructural como la salud, por ejemplo, se habla del problema de la vacunación. Lo digo a colación de las discusiones recientes que estamos teniendo en este sentido. Ahora, lo que primero dice la UCA es 6 de cada 10 niños o niñas o adolescentes menores de 17 años son pobres estructurales en la Argentina, es decir, el 58%, o sea, son 7.600.000, ¿no? Este es el dato de hoy de la UCA. Vamos a ver ahora en una siguiente placa, entre paréntesis digo, mientras tanto, que es un informe al cual no se pudo acceder, lo van a dar a luz en las próximas 48 horas, solamente pudo acceder un medio de comunicación de la Argentina y eso ha sido repetido por la mayoría de los medios. Ahora, esto, Víctor Hugo, me parece muy interesante mostrarlo. Lo que tenemos es un dato que la UCA ha dicho también hace 2 años y que no es menor. La pobreza estructural entre 2010 y 2015 se redujo. La pobreza estructural, estamos hablando de nuevo, entre menores de 17 años, y se redujo desde el 63,7%, son niveles más elevados para la juventud. Se considera que los jóvenes son 10 puntos porcentuales más pobres que el promedio de la edad de los adultos. Ahora, se redujo del 63,7 al 58,7, 5 puntos porcentuales. Y lo que dice la UCA en este nuevo estudio es que se mantiene en 2016, lo cual, bueno, uno se pregunta, tendríamos que ver la metodología, la rigurosidad metodológica de este informe, considerando que el informe de pobreza por ingresos de la UCA difundido en 2016 y por estos últimos días también tiene serias deficiencias metodológicas. Es un disparate de la UCA, me permito decirlo, porque cotejando, no es que se me ocurra recorrer ese camino. Tomo datos del Banco Mundial, tomo datos de la CEPAL, y lo que la UCA hacía en aquella época tenía una clara intencionalidad política. Juegan para la derecha, están al servicio de los sectores que finalmente son los ganadores. De vez en cuando denuncian la pobreza actual porque no tienen más remedio. Finalmente, para eso están, para eso tienen un departamento que tiene que hacerlo, y es imposible no reconocer que la pobreza ha aumentado. ¿Pero a partir de cuánto? Y este es el invento anterior que ellos habían formulado. Si ustedes buscan, pongan Banco Mundial, es necesaria la información, pongan Banco Mundial alrededor de 2013-2014. La Argentina había duplicado su clase media. Era el país de vanguardia en cuanto a generación de clase media en América Latina. Era el segundo país mejor para una madre tener un hijo. Esto era la Argentina, y todo esto tiene que ver con la pobreza. La Argentina se había convertido en uno de los países líderes en cuanto al decaimiento de la mortalidad infantil. Todo lo que la UCA dijo siempre fue un enorme invento porque tiene una gran intencionalidad política. Lo que diga en el futuro solo sirve para compararlo con esos parámetros propios que tenía, porque los datos van a determinar un decrecimiento constante hacia la pobreza y hacia la desigualdad. Sí, déjame agregar, Víctor Hugo, otra inconsistencia que hemos visto en lo que tiene que ver con pobreza por ingresos. La UCA dice que, por ejemplo, entre 2010 y 2015 aumentó 3-4 puntos la pobreza por ingresos, y lo mismo, 2003 y 2010-2015, un periodo de aumento de salario real, un periodo de mejora de los ingresos del conjunto de la población, un periodo en donde hubo paritarias, de nuevo, y el mismo porcentaje de aumento identifica para 2016, donde el salario real cayó 10 puntos. Ahí me parece que hay un
serio problema de inconsistencias. No es lo mismo en la pobreza por ingresos una caída de 10 puntos de salario que un aumento todos los años. En el caso del gobierno anterior, la única excepción podría ser 2014. Ahora, vamos a lo último, porque me gustaba retomar los datos de UNICEF Argentina. Estuvieron acá en el estudio, en el programa, hace muy poco. Si miramos pobreza por ingresos, los jóvenes pobres son el 47,7%. Es menor el porcentaje y son 5.600.000. Ahora, Víctor Hugo, ¿sabes lo que dice UNICEF? Que la AUH reduce la pobreza fundamentalmente entre los jóvenes. Un 5% reduce la pobreza general y un 30% reduce la pobreza extrema. Y déjame decirte otro dato que para mí es fundamental. Cuando sos hijo o hija, niño o niña de un hogar con padres desocupados, tenés un 88% de posibilidades de ser un hijo pobre, un niño pobre. Y eso no es menor en el contexto actual que estamos viviendo en la Argentina. Sí, cuando usted ve las denuncias, todo lo que va a ocurrir esta semana, todos los zafarranchos jurídicos que se hacen en función del apoyo o de la embestida, tanto política como mediática, tenga en cuenta que todo esto es para disimular estos datos. Disimulados estos datos, usted piensa en corrupción, que después nunca prácticamente consigue comprobarse, y muchísimo menos en los términos que lo denuncian. ¿Por qué lo hacen? Bueno, porque es la única manera de que esto sea disimulado. Tenga en cuenta cuando usted toma decisiones que esta pobreza, esa diferencia sobre todo, esa desigualdad, viene en parte de un combo. El neoliberalismo es así. Si usted toma decisiones que aumenten esa pobreza, que aumenten indiferentemente todos los datos negativos, está comprando todo lo demás. Está también comprándose para el futuro más violencia. No hay tanto derecho a quejarse de la violencia cuando nosotros mismos la instalamos, la propugnamos, la llevamos adelante, la proyectamos como se está haciendo hoy día en buena parte de América Latina y particularmente en la Argentina.